Bienvenidos a todos y todas al curso autogestivo sobre el Protocolo de Estambul y la Defensa Pública Federal. Les saludamos desde la Escuela Federal de Formación Judicial. Soy Verónica Inestrosa, experta asociada de Omega Research Foundation, y hoy me acompaña el profesor y exrelator de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez, con quien vamos a estar hablando de este procedimiento especial de las Naciones Unidas. Bienvenido, Juan. Gracias. Gracias por la invitación. Juan, como decía en esta breve introducción, pues fuiste el relator de Naciones Unidas sobre el tema de tortura entre 2010 y 2016. Has sido el único latinoamericano en ocupar este cargo. Cuéntanos en qué consiste esta labor y en qué se diferencia de otros mecanismos de Naciones Unidas que abordan también el tema de la tortura. Bueno, es cierto que es lamentable que un mecanismo que tiene 37 años de vida, recién este año tiene por primera vez una mujer a su cargo. Pero además, lamentablemente, es cierto que el único que no es ni europeo ni del mundo desarrollado, fui yo. Pero en cuanto al mecanismo mismo, es uno de los más antiguos de las relatorías o de lo que actualmente llaman procedimientos especiales. Los únicos dos más antiguos son el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada y el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales. Y es uno de los procedimientos especiales, lo que significa que tiene como cometido todo el mundo, porque no depende de que los estados hayan firmado y ratificado un tratado, sino que teóricamente, por lo menos, los relatores tienen la capacidad de actuar sobre todos los estados miembros de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, sin embargo, lo que hacen es estrictamente no vinculante, de manera que puede ser muy influyente, pero depende de la calidad del trabajo que sea influyente, no ya de una formalidad como el haber suscrito un tratado por parte de un Estado. En cuanto a los procedimientos especiales, la tarea que hacen son fundamentalmente tres. Una, usar la oportunidad de los informes anuales ante la Asamblea General y ante el Consejo de Derechos Humanos para ofrecer informes temáticos sobre las materias afines al mandato respectivo, y que de esa manera se puede promover un debate internacional importante. El segundo es la visita por países. Tenemos que ser invitados, pero si los países invitan al relator o al grupo de trabajo, se produce una concitación de interés muy importante alrededor de la visita, pero también un informe que después se hace público y que pone de manifiesto las falencias del sistema nacional para combatir las distintas violaciones de derechos humanos según el mandato, pero también pone de resalto algunos éxitos parciales, y los hay, lo cual genera también un debate interno en los países que puede ser muy eficaz para mejorar el comportamiento de los estados con respecto a los derechos humanos. Y la tercera metodología es la de los casos, denuncias que se le presentan a la relatora o al grupo de trabajo, y que se tramitan con un trámite muy superficial, si se quiere, y no muy satisfactorio, porque no hay producción de prueba, no hay excesiva documentación, es más bien un intercambio de notas, pero al final del cual el relator puede decidir que a su juicio ha ocurrido una violación, y eso eventualmente se publica. Y por supuesto le da por lo menos una satisfacción al peticionario o a la víctima de la violación, de que alguien los ha escuchado. Como dije, ninguna de estas cosas es obligatoria para los estados,
pero dependiendo de qué Estado se trate y también dependiendo de la fuerza que tiene la sociedad civil o las instituciones independientes dentro de un Estado, los informes pueden ser muy útiles. También dependiendo, obviamente, de hacer las cosas bien, de investigar seriamente, de, de no incurrir en errores que puedan deslegitimar el trabajo, etc. Y, por supuesto, hay la posibilidad de trabajar en casos urgentes, de hacer declaraciones públicas, de hacer comentarios periodísticos sobre los problemas que surgen bajo el mandato de cada uno. Con relación a las demás, los demás mecanismos sobre tortura, más específicamente, es importante destacar que la tortura ha merecido de Naciones Unidas un tratamiento muy especial. Tal vez el marco normativo más completo que hay sobre un fenómeno de violación de derechos humanos. No solamente comprensivo de todos los derechos humanos, sino específico a la tortura y al trato cruel, inhumano y degradante. Hay mecanismos de tratado, como la Convención contra la Tortura, y también otros comités, el Comité de la Convención contra la Tortura, pero también otros comités de otros tratados que tienen alguna incidencia sobre el tema. Por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño, el Comité de Eliminación de Discriminación contra la Mujer, cuando se trata de violencia de género, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad. Todos hacen contribuciones importantes a la lucha contra la tortura. Además, en el caso de la tortura, hay un tratado sobre prevención de la tortura que se le ha dado en llamar protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura, aunque no es estrictamente así, porque es un tratado separado, y también porque el organismo que crea, que es el Subcomité de Prevención de la Tortura, tampoco es un subcomité del Comité contra la Tortura, es un órgano separado y que está basado en la idea de que la visita frecuente, periódica, pero también sorpresiva a los establecimientos de detención es un modo eficaz de prevenir la tortura. Y por último está el Fondo Voluntario de Naciones Unidas para las víctimas de la tortura, del cual me enorgullezco de ser el miembro latinoamericano actualmente, que en realidad dispensa fondos de la cooperación internacional para las organizaciones que en la primera frontera de la lucha contra la tortura están defendiendo a las víctimas y protegiendo a las personas y además ayudando a rehabilitar a las víctimas de la tortura en distintos lugares del mundo. Esos tres órganos de tratado, esos tres órganos de comité, dos de tratado y uno creado por la Asamblea General, más la relatoría, conforman un frente de lucha para la erradicación de la tortura en nuestro tiempo, que no ha sido suficiente todavía, pero que tiene muchas posibilidades, muchas potencialidades. Un sistema muy completo, sin duda. Y volviendo a este procedimiento especial, a la Relatoría de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, nos decías que tiene esta mirada global, que no está ceñido a un tratado como sí lo está, por ejemplo, el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura del que nos hablabas. ¿Qué lección te deja haber estado a cargo de este mandato con estas posibilidades, si se quiere, más amplias de análisis, pero además con, como nos contabas, la oportunidad de viajar a diferentes países, incluyendo, por supuesto, visitas que hiciste a América Latina? ¿Qué lecciones te deja y en particular qué lecciones te deja sobre lo que tenemos pendiente en la región para la prevención y sanción de la tortura? Bueno, empezando por las limitaciones, diría que el problema es que los países que practican la tortura en forma sistemática y deliberada como política de Estado son los que nunca van a invitar al relator. Y de hecho, la relatoría, o sea, muchos años antes que yo me hiciera cargo de ella, tiene pedidos de invitación a países que se renuevan todos los años
y que ya últimamente ni los contestan, ¿no? Y me refiero a países como la India, por ejemplo, que nunca ha permitido la entrada de un relator contra la tortura. Sí, algunos otros relatores de otros temas, sí. Lamentablemente eso le da a los países la elección de elegir qué derechos humanos nos interesa resaltar y cuáles no. Y eso obviamente conspira contra la universalidad de nuestra disciplina. En cuanto a las posibilidades, de todas maneras, yo creo que las mejores están dadas en aquellos países que tienen un serio problema contra la tortura, pero que tienen un sistema político que tiene, por un lado, una cierta libertad de expresión y facilidades de acceso a la opinión pública. También tienen una sociedad civil organizada, independiente y seria, profesional. Y también tienen algunas instituciones que se hacen cargo de sus responsabilidades. En esos casos, o sea, que hay por lo menos algunos sectores del país que saben que tienen un problema con la tortura y que quieren hacer algo para corregirlo. En esos países es donde es más útil la visita y el informe, porque se puede ser muy duro con la crítica y al mismo tiempo resaltar los esfuerzos que se hacen en el sentido correcto y contribuir a los mismos de la manera que sea posible. En cuanto a los viajes, sí, lamentablemente en 6 años yo hice unas 12 visitas a países. En América Latina, a México, a Brasil y a Uruguay. Hubiera querido visitar otros países también, pero los periodos actualmente de todas las relatorías son periodos de 3 años renovables solamente una vez. Entonces, necesariamente, uno no pide ir a donde el antecesor de uno estuvo hace 6 meses. Pero sí hacemos seguimiento en la medida de lo posible de las visitas. En el caso de mis 12 años hice visitas de seguimiento de países que yo mismo había visitado en 2 o 3 ocasiones. Lamentablemente algunos países no me volvieron a invitar para hacer el seguimiento, pero hicimos informes de seguimiento de todas maneras, con la información que podíamos recopilar desde Ginebra. En cuanto a qué queda por hacer, bueno, por supuesto, lo primero es que queda mucho por hacer. Al mismo tiempo, sin embargo, hay momentos alentadores, un despertar de responsabilidades y de personas y de funcionarios que están a cargo de instituciones claves en la lucha contra la tortura y que se toman en serio la responsabilidad. En particular, en el caso de México, quiero destacar que la Defensoría, el Instituto Federal de la Defensa Pública, tiene nada menos que un programa específico de lucha contra la tortura que está haciendo una labor realmente excepcional y ejemplar para el resto del continente también. Y también quiero decir que me siento muy alentado por algunas actuaciones de la Corte Suprema de México, en particular el protocolo de actuación sobre actos de tortura que se publicó en noviembre de 2021. En mi informe yo había comentado favorablemente el protocolo de actuación que se publicó creo que en 2014 o 2013, pero este es mucho más completo y obviamente aprovecha la experiencia del anterior. Y también el mismo hecho de que la Corte Suprema esté discutiendo la legalidad de la prisión preventiva oficiosa me parece muy alentador, porque la prisión preventiva oficiosa es, desde mi punto de vista, por lo menos una seria violación de la independencia del Poder Judicial y hasta del debido proceso de ley en la justicia criminal, pero más directamente vinculado con la lucha contra la tortura. La prisión preventiva obviamente no resulta automáticamente en la tortura, pero sí facilita mucho y favorece mucho la proliferación de los actos de coerción y de maltrato, que también pueden derivar en tortura también.
y por eso es muy importante que los jueces mantengan un control eficaz sobre la prisión preventiva y también, obviamente, sobre sobre todo en los momentos de detención, no solamente formalmente bajo prisión preventiva, sino también en los momentos iniciales de la privación de libertad. Y creo que también el hecho que estemos grabando estas cápsulas para ustedes desde el Poder Judicial es evidencia de este esfuerzo porque haya una lucha decisiva en contra de la tortura en el marco del sistema de justicia de México. Pero ahondemos un poco más en ese rol, Juan, que tienen defensores, defensoras, jueces, juezas, que, que no siempre tienen tan presente en relación con sus responsabilidades frente a la denuncia y la sanción de la tortura. ¿Qué mensaje le dejarías tú a cada uno de estos actores en relación con sus responsabilidades? Bueno, yo no quisiera parecer que estoy predicando, sobre todo a personas que tienen instituciones, que tienen responsabilidades muy serias y muy difíciles. Y también porque me hago cargo de las dificultades de recursos que hay y la forma en que la criminalidad de todo tipo, especialmente el crimen organizado, pero no solamente él, eh, eh, supera muchas veces las posibilidades concretas del trabajo cotidiano de jueces, defensores y fiscales. Sin embargo, sí creo que es muy importante que se entienda al sistema de investigación y de sanción de los delitos como un sistema integral, donde diversas instituciones y diversos funcionarios cumplen diversas funciones, pero fundamentalmente el contralor y sobre todo desde el orden constitucional lo tienen que tener los jueces y no tiene que ser algo que se ejercita al final del proceso, cuando se mira toda la prueba y se determina si efectivamente alguna prueba ha sido mal admitida, porque para entonces la víctima de la tortura y tal vez hasta de un juicio injusto ya ha sufrido muchísimo, ha sufrido años de detención o simplemente de angustia de estar sometido a proceso. Yo creo que el contralor jurisdiccional sobre todos los distintos actores del sistema de investigación tiene que ser mucho más ágil y más efectivo y más contundente también. Obviamente tiene que estar regido por normas procesales y por la evidencia, pero la evidencia hay que saber buscarla, hay que saber obtenerla y no puede reducirse como en la práctica en algunos países se reduce a, a poner la carga de la prueba en la víctima. Especialmente en el caso de la tortura, la víctima de la tortura está en las peores condiciones posibles para correr con la carga de la prueba de que ha sido torturado o torturada. No solamente que la tortura es un crimen de acción pública y por lo tanto debe ser investigada de oficio, sino también que tiene que hacerse con herramientas de investigación, incluido de la medicina y de la psicología forense, pero también de todo tipo de prueba que se puede usar en juicio. Y la responsabilidad recae, como digo, desde el principio del proceso, de mantener la legalidad de toda la actuación, sobre todo en los tribunales de justicia. Claro, y una invitación que siempre reiteramos a defensores, defensoras, jueces y juezas a ser muy proactivos, justamente basados en esta obligación, como tú decías, ex oficio, de identificar, denunciar y sancionar la tortura. Juan, cambiemos de tema porque quiero que nos alcance el tiempo para hablar de tu nuevo mandato. Nos contabas que haces parte del Fondo para las Víctimas de Naciones Unidas, pero además has sido elegido
para hacer parte de un mandato nuevo de Naciones Unidas que tiene una misión muy relevante en estos tiempos en que vemos cómo los prejuicios y la discriminación terminan eh, multiplicando las injusticias contra los más vulnerables. Cuéntanos cómo se llama este mecanismo y cuál es el rol que tiene. Sí, se trata se llama Mecanismo Independiente de Expertos y Expertas sobre Justicia Racial y No Discriminación en las Fuerzas de Seguridad. Es un nombre larguísimo, muy difícil de abreviar, pero en la práctica algunos les están dando en llamar el mecanismo George Floyd, porque efectivamente el Consejo de Derechos Humanos lo creó a instancias de la familia de George Floyd, después que fue asesinado en Minneapolis, Minnesota, en el momento en que todavía la investigación sobre que pudiera llevar a la sanción de los policías que lo mataron era bastante incierta. Y entonces el Consejo de Derechos Humanos, por iniciativa de casi todos los países africanos, pero especialmente de Sudáfrica, primero le encargó un informe a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que escribió un informe realmente muy interesante, muy importante. Por un lado, sobre los principios que guían deben guiar a la acción policial, y especialmente desde el punto de vista del principio de igualdad y de la no discriminación, pero también demostrando que en los hechos actuaciones policiales que son ilegales y que esa ilegalidad está inspirada en el racismo son muy frecuentes en todo el contra las personas afrodescendientes o ciudadanos de países africanos. Y por lo tanto, entonces, nuestro cometido, somos 3 personas. La presidenta es una jurista sudafricana, Yvonne Mokgoro, que fue miembro del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, y lo integra una doctora en Ciencias Sociales, se llama Tracy Kisi, que tiene 25 años de experiencia en policía en Estados Unidos y ahora se dedica a combatir el racismo en las policías. Y yo soy el único que no soy experto en discriminación racial, pero por mi tarea con la relatoría de la tortura y otras, he tenido bastante contacto con los principios sobre actuación de las fuerzas policiales. Ahora, la idea del mandato es colaborar con los países que quieren mejorar el comportamiento de sus fuerzas de seguridad con relación a las minorías raciales en el país y especialmente las afrodescendientes. Pero también tenemos capacidad para denunciar las acciones que van en el sentido contrario. Y en ese sentido nos vamos a parecer a un procedimiento especial más, con algunas características más de innovación que nos dan un campo un poquito más amplio para experimentar con lo que hacemos. En principio hemos determinado que no se trata solamente del uso excesivo de la fuerza en la calle, en la detención o en la represión de manifestaciones, especialmente si va dirigido con mayor violencia contra minorías raciales o étnicas o religiosas. Sino que también queremos analizar el comportamiento en la búsqueda de evidencias, en el tratamiento, en la detención inmediatamente luego de la pérdida de la libertad, en la cuestión de cómo se plantan evidencias contra ciertas personas, y por lo tanto queremos ver a los sistemas en su integralidad y responsabilizar no solamente al policía en la calle por su obligación de no dejarse llevar por racismo en las operaciones en la calle, sino también a sus superiores por mantener políticas
constantes y capacitaciones permanentes sobre los principios fundamentales de la igualdad racial, pero también a todo el sistema, a fiscales, a jueces, a defensores, y en el caso de, y además entendemos a las fuerzas de seguridad o law enforcement, como se dice en inglés, en sentido amplio, ¿no? Nos vamos a ocupar también del racismo en las políticas migratorias y en la ejecución de las políticas migratorias, y también en políticas de recopilación de información como acciones de inteligencia, etc. Lamentablemente el racismo está muy acendrado y es parte de las sociedades, o sea, las instituciones no son racistas por sí, son racistas si la sociedad es racista. Pero la responsabilidad de esas instituciones es precisamente el eliminar el racismo de parte en sus operaciones cotidianas. Y en esto, afortunadamente, Naciones Unidas tiene un marco normativo muy amplio y muy completo, y el principio de igualdad, especialmente el principio de no discriminación racial, es una norma ya no solamente consuetudinaria, sino también una de esas normas imperativas del derecho internacional, a veces llamadas jus cogens, que ningún país puede apartarse ni aunque no haya firmado el tratado respectivo, etc. De manera que en cuanto al marco normativo, tenemos el derecho internacional es bastante claro en esto. En cuanto a la arquitectura de la lucha contra el racismo, estamos bastante más atrás de las necesidades que hay en todo el mundo. Y lamentablemente además son necesidades que hay en todas las sociedades, aún en las más avanzadas, donde la lucha por la igualdad racial en el tratamiento de las personas sometidas a las operaciones de las fuerzas de seguridad tiene que estar en constante revisión y constante contralor, porque lamentablemente el racismo se filtra en cuanto miramos para otro lado, y lamentablemente en muchos países se mira para otro lado. Fascinante, Juan, pues qué alegría tenerte con toda esta experiencia que ya traes representando de alguna manera América Latina, pero además aportando desde este nuevo escenario, desde una mirada que viene a complementar la lucha contra la tortura, y a veces perdemos de vista que uno de los fines de la tortura es justamente la discriminación. Solemos pensar que solo hay tortura si es por confesión, por obtener información, pero el castigo y la discriminación también son fines de la tortura, así que estoy segura que los aportes de este mecanismo van a ser fundamentales en esta lucha. Muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula, y a todos y todas ustedes. Muchas gracias a vos, Verónica, y a la Escuela de Formación Judicial por la oportunidad. Así es, muchas gracias a la escuela, y bueno, esperamos que disfruten esta cápsula tanto como sin duda lo he disfrutado yo aprendiendo del profesor Juan Méndez, como siempre. Muchas gracias.